Hola mis queridas seguidoras de este canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Halil Ibrahim Ceylan envió flores al set de SLA, y todos se preguntan, ¿estamos frente a un nuevo comienzo? Lo cierto es que este gesto ha sorprendido a todos, incluso al equipo de rodaje que no esperaba una entrega tan especial en medio de una intensa jornada de grabaciones. Cuando llegaron las flores, todos nos quedamos en silencio. Fue un momento muy emocionante, comentó una persona del set. Según fuentes cercanas, SLA no pudo evitar sonreír al recibir el enorme ramo de rosas blancas con una tarjeta que decía, para que tu día sea tan radiante como tu sonrisa. La prensa turca inmediatamente comenzó a especular sobre lo que esto significa. Algunos aseguran que Halil Ibrahim Ceylan estaría intentando recuperar un lazo que parecía perdido, mientras que otros creen que simplemente se trata de una muestra de cariño y respeto entre colegas. Sin embargo, lo que no se puede negar es el impacto que este gesto ha tenido en la opinión pública. No esperaba esto, me tomó completamente por sorpresa, pero fue un detalle hermoso, habría dicho SLA a sus compañeros, quienes no tardaron en comentar el hecho en redes sociales. Los seguidores de ambos actores reaccionaron de manera inmediata. En Twitter, hashtags como #HalilIsla y #Nuevo Comienzo se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Una fan escribió, Halil demuestra con un simple gesto lo que siente, y eso no se puede ocultar. Otra usuaria comentó, esto es el inicio de algo más grande, lo siento en el aire. La emoción entre las seguidoras, especialmente mujeres, es evidente, ya que muchas sueñan con historias románticas como esta en la vida real. Pero lo más intrigante fue el momento en el que Halil Ibrahim fue interceptado por periodistas a la salida de un evento en Estambul. Ante la pregunta directa sobre las flores enviadas, sonrió y respondió, a veces, un pequeño detalle puede alegrar el día de alguien. No quiero decir más por ahora. Esta declaración, breve pero cargada de misterio, dejó la puerta abierta a múltiples interpretaciones. ¿Está confirmando un acercamiento? ¿O simplemente busca mantener viva la amistad? Por su parte, SLA fue vista entrando a su camerino con el ramo en brazos, y según testigos, no paraba de mirarlo con ternura. Un miembro del equipo de producción reveló, SLA se quedó unos minutos observando las flores en silencio, luego dijo, qué gesto tan inesperado, me hizo muy feliz. Después siguió trabajando, pero se notaba que estaba de buen humor. Los medios de comunicación turcos no tardaron en comparar esta situación con romances anteriores que nacieron en sets de grabación. Para muchos, el ambiente de trabajo intenso, las horas compartidas y la química en pantalla pueden llevar a vínculos más profundos. En este caso, la historia entre Halil y SLA ya había sido tema de conversación en varias ocasiones, pero este detalle ha avivado aún más la llama de los rumores. La expectación creció aún más cuando diversos programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar lo ocurrido. Panelistas, expertos en entretenimiento y hasta psicólogos invitados opinaron sobre el poder de los gestos simbólicos en las relaciones humanas, especialmente cuando se dan en un contexto tan visible como lo es el mundo de la televisión turca. Una psicóloga mencionó que los gestos públicos suelen tener una carga emocional más fuerte, porque no solo buscan llegar a la persona directamente involucrada, sino también a la audiencia que observa. Esto generó un debate sobre si Halil buscaba únicamente alegrar a SLA o, de manera indirecta, también enviar un mensaje al público y a los seguidores. En paralelo, las redes sociales se llenaron de teorías y comparaciones. Algunos usuarios recordaron escenas románticas entre ambos actores en producciones anteriores, reforzando la idea de que la química entre ellos traspasa la pantalla. Otros, más escépticos, señalaron que podría tratarse de una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada para mantener el interés del público en sus proyectos actuales. No sería la primera vez que se utiliza un gesto así para captar la atención de los medios, escribió un periodista en su columna. Mientras tanto, los fanáticos comenzaron a organizar grupos en línea dedicados exclusivamente a seguir cada detalle de esta posible historia. Se compartían fotos del ramo, capturas de pantalla de las sonrisas de SLA, e incluso se analizaban las palabras exactas de Halil para buscar pistas ocultas. Cada gesto tiene un significado, y queremos descifrarlo todo, comentó una administradora de uno de estos grupos en Facebook. Lo curioso es que este gesto también ha impactado en la percepción que el público tiene sobre la vida privada de los actores.
Aunque ambos siempre han tratado de mantener cierta discreción respecto a sus relaciones personales, la situación ha abierto una ventana a la especulación constante. Es inevitable que la gente imagine una historia de amor detrás de todo esto, porque nuestra cultura está muy ligada al simbolismo de las flores y los gestos románticos, opinó un sociólogo entrevistado en un diario local. Con el paso de los días, más detalles comenzaron a salir a la luz. Una amiga cercana a Esla reveló en una entrevista que ella estaba realmente conmovida, pero también un poco preocupada por la atención mediática que el tema estaba generando. Esla es una persona muy reservada, y aunque aprecia el gesto, no le gusta que su vida personal se convierta en tema de especulación pública, dijo. Esta revelación no hizo más que añadir un nuevo matiz a la conversación. ¿Podría la presión mediática afectar negativamente a la relación que se esté gestando? La prensa rosa, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de profundizar en los antecedentes de ambos actores. Se publicaron reportajes que repasaban sus carreras, sus declaraciones pasadas sobre el amor y hasta coincidencias en sus gustos personales. Ambos han dicho en entrevistas que creen en la importancia de los pequeños gestos y en la sinceridad de los detalles. Eso podría ser un punto de conexión muy fuerte entre ellos, señaló una revista de celebridades. En una entrevista posterior, Ali fue nuevamente cuestionado sobre las flores y, aunque evitó dar una respuesta directa, su mirada y su tono pausado fueron interpretados por muchos como una confirmación tácita de sus sentimientos. La forma en que sonrió lo dijo todo, escribió una usuaria en Twitter. Estas interpretaciones subjetivas han alimentado aún más la narrativa de un romance en ciernes, aunque todavía no haya declaraciones oficiales. Por otra parte, colegas del medio también han expresado su opinión. Algunos actores que han trabajado con ambos coincidieron en que se trata de dos personas con gran química, no solo en pantalla sino también fuera de ella. Siempre se han mostrado respetuosos y cariñosos entre ellos, pero este gesto marca una diferencia, porque trasciende lo profesional, dijo un compañero de rodaje. El público, dividido entre la ilusión y el escepticismo, sigue atento a cada nuevo movimiento. Los programas de entretenimiento prometen nuevas revelaciones y los paparazzi no pierden de vista a los protagonistas. Lo cierto es que, con un simple ramo de flores, Ali Ibrahim Seyhan ha logrado generar una ola de especulación, romanticismo y debate que mantiene a todos expectantes. Lo que resta por ver es si este gesto quedará en la memoria como una anécdota tierna en la historia de la televisión turca, o si será recordado como el inicio de una relación que traspasó la pantalla. Hasta entonces, la incertidumbre y la emoción seguirán alimentando conversaciones en cafeterías, foros en línea y platós de televisión, donde cada sonrisa, cada palabra y cada mirada serán analizadas con lupa por un público que no se cansa de soñar con el romance. Así que, queridas amigas, manténganse atentas, porque esto apenas comienza. Y antes de irme, les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal, denle like a este video y déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que este gesto de Ali Ibrahim Seyhan es el inicio de algo más grande con Esla? Las leo con mucha ilusión.